Abrazo mi fe porque quiero paz. Abrazo mi fe para comenzar. Anhelando un cambio en mi ciudad y tener en mi encuentro personal con Jesús que amo. Abrazo mi fe para amar. Hola estimados hermanos, bueno, continuando con la serie La Luz de mi Fe, en este quinto capítulo quería hablar de los malos hijos. Y cuando meditaba un poco del por qué hablar de los malos hijos, es precisamente porque si bien en la sociedad no todos llegamos a ser papás o mamás, o sacerdotes, o religiosos, o empresarios, lo que nadie escapa en la vida es de ser hijo, ¿sí? Es verdad que hay personas que nunca conocieron a sus padres, fueron abandonados o son huérfanos, pero todos, aun siendo huérfanos, somos hijos de alguien o fuimos hijos de alguien. Y aparte de eso, cuando alguien nos educa, nos cría, en cierta forma somos hijos adoptivos de esas personas. Entonces, el carácter de hijo o la palabra hijo, la condición de ser hijo, va de la mano con otra palabra que es aprendizaje. O sea, yo no soy de las personas que cree, y la iglesia tampoco cree eso, de que las personas vienen ya predestinadas con determinadas conductas y valores, y bueno, no hay nada que usted pueda hacer, sino que sencillamente el que es malo y el que es bueno es bueno. La iglesia nunca enseña eso. La iglesia enseña que todo ser humano, así lo decía también Don Bosco, todo joven era bueno, solamente que quizás nadie le enseñaba a ser bueno, o quizás en otras palabras ya mías, en la misma, si usted no educa en el bien, pues la sociedad donde no hay educación, en ese patio de recreo donde las personas no se están educando en los valores ni en las costumbres, ni en las tradiciones familiares, pues ahí absorberán obviamente lo malo. Entonces sí, cuando hay malos hijos, no siempre estamos hablando de malas personas, pero en cierta forma hay un elemento interior en esos hijos que son malos específicamente con sus papás, que no les expresan amor ni respeto, y eso les desdibuja el alma. No en vano, nuestra fe en herencia con la fe judía, en su cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, nosotros tenemos que ver en nuestros padres ciertamente la figura de autoridad y respeto que en mayor grado vemos en Dios. Quien no respeta a sus padres, pues mucho menos puede mañana llenarse la boca y decir que respeta a Dios. Hay un pasaje de la Biblia en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que nos habla de cuando Jesucristo venga en su gloria y se pare a la derecha a los buenos, a la izquierda a los malos. Este pasaje, no sé por qué, pero me hizo pensar en los padres, en los papás, en padre y madre. Y en la parte cuando dice: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Y aquí es donde vienen un poco las cualidades, más que todo a veces lo vemos en las madres, pero eso no quiere decir que los padres no las puedan tener. Cuando dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron, anduve sin ropa y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Yo veía estas características, y yo veía las características, lo digo en mi caso personal, quizás de mi madre. Es así, obviamente mi padre también, pero quien me alimentó, quien me dio de tomar, quien me vistió, quien me dio un techo, quien cuando estuve enfermo me cuidó, y quien sin duda, gracias a Dios no ha ocurrido, pero quien sin duda, si yo estuviese preso me hubiese ido a visitar, hubiese sido mi madre y mi padre. Porque en estas cualidades de obras del bien nosotros vemos lo que es el compromiso del amor, el amor entre un padre y una madre. En términos generales, cuando yo digo estas cosas, por favor entiéndase que lo estoy diciendo en condiciones generales, porque yo sé que hay padres depravados. Últimamente hemos visto madres que asesinan a sus hijos. Esos son casos que todavía rayan en la marginalidad, o sea, que gracias a Dios no son el común. Existen, pero yo no
Me estoy refiriendo a lo que es lo normal. Y Jesucristo cuando hablaba de estas cosas, del bien y del mal, él decía, ¿quién si su hijo le pide un pan le da una serpiente o le da una piedra, ¿no? Entonces después decía Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? Entonces, como ninguno de nosotros escapa de la condición de ser hijo, yo quiero hablar precisamente de esa relación que hoy tienen los hijos con los papás. Estoy hablando año 2015, siglo XXI. Hoy todos pudiéramos decir en términos generales que no sé por qué, no sé quién autorizó eso, pero la línea del respeto, que antes era muy gruesa, estaba muy bien delimitada entre lo que era ser padre y ser hijo, hoy prácticamente está borrada y pisoteada. Hoy se aplica en muchas familias el tema del empresarial, del liderazgo horizontal. Todos participan, todos opinan, las opiniones de todos son válidas. Y nosotros, por lo menos en nuestra iglesia, no vemos esto así. La iglesia es por naturaleza jerárquica, porque Jesucristo la instituyó así. Y probablemente la cabeza de la iglesia es Cristo, pero después Cristo delegó en sus apóstoles una serie de responsabilidades, y principalmente en Pedro. Entonces, en un hogar donde la autoridad no está bien definida, se perciben o se permiten este tipo de relajos de hijos que de repente se expresan a sus padres con groserías, o que no colaboran en absoluto en el hogar, o que reclaman de que una cena no esté servida al gusto como ellos lo quisieran. Y yo en realidad cuando veo estos casos, a veces yo lo que digo es que esto más que ser hijos, porque a veces uno lo ven en jóvenes ya mayores de edad, 18, 20 años, que están en la década de los 20, inclusive los que rayan en la década de los 30, ya los que ya están por los 30 años en adelante y todavía viven con sus padres. Y a veces nosotros vemos que estas personas, en apariencia adultos, lo que siguen siendo son unos bebés producto de unos padres totalmente indisciplinados. No quiere decir que un papá que ejerza la autoridad de un modo muy consentido sea una mala persona, no. Yo conozco personas muy buenas, que son muy dadas a la sociedad, muy generosas, muy amorosas, pero su rol de paternidad o maternidad ciertamente es muy pobre por otros elementos, por el temor de repente a perder el afecto de los hijos, porque piensan que así van a hacer que sus hijos no sufran. O sea, yo les evito las privaciones a mis hijos, porque cuando yo tenía su edad, yo viví muchas privaciones y eso me hizo sufrir mucho. Y resulta ser que como solía decir mi padre, el que no conseguía una palmada en su casa, mi padre quizás lo decía con una correa, el que no le daba unos correazos en su casa a tiempo, alguien se los iba a dar en la calle, en la vida real, en la vida donde las cosas no son tan fáciles, en la vida donde muchos se buscan aprovechar de ti, o inclusive en la vida donde nosotros nos vamos a ver como unos inútiles porque no sabemos hacer nada. Ser hijo necesariamente implica respetar. Ser hijo no implica, fíjense ustedes que el concepto del respeto inclusive está por encima del concepto de la obediencia. La obediencia, por ejemplo, en el mundo seglar, en el mundo sacerdotal o el mundo de los consagrados, es indiscutible. Un sacerdote o religioso que no sea obediente, pues no solamente va a ser un mal sacerdote, sino que a la vez va a ser un sacerdote indisciplinado y probablemente va a terminar hasta dañando la iglesia en sí misma. Pero en el caso de la familia, el hijo tiene que saber ser siempre respetuoso con sus hijos, y ya cuando es adulto saber marcar hasta dónde obedecer. Pues es absurdo que un hijo adulto siga en obediencia a sus padres, como dependiendo de todas sus decisiones consultárselas a sus padres, porque ni Dios quiere eso. Dios quiere que cada adulto sea una persona independiente, libre de pensamiento, o sea, libre en su capacidad de decidir y aceptación de la verdad. ¿Por qué lo digo? Me recuerdo un caso que escuché hace mucho tiempo de si mal no recuerdo, fue en un programa que conducía la Madre Angélica en WTN, una entrevista, de un caso que narraban de un joven cuya madre estaba en su lecho de muerte, le hizo jurar a su hijo que él nunca sería cristiano católico, y la madre murió. Y el hijo después tenía unas perturbaciones muy grandes porque,
por estas cosas de la vida y de Dios, por la gracia de Dios, él descubrió en esta fe cristiana católica la verdad, se dio plenitud, pero él tenía ese dilema de la desobediencia. Oye, yo le juré eso a mi madre en su lecho de muerte, y bueno, al final tuvo obviamente que renunciar a eso, a esa promesa, por demás decir absurda, y aceptar a Cristo. Y no dudo que en esa aceptación quizás después se haya servido sus oraciones y sus plegarias para que su madre también haya podido alcanzar esa eternidad. Ojalá haya sido así, eso lo digo yo. Pero nosotros a veces nos conseguimos unos padres muy amorosos, como lo que acabo de decir en este evangelio de San Mateo, y nos podemos conseguir unos hijos que después, cuando son adultos, están sentados en el lado izquierdo, o sea, son descritos hacia sus padres, no lo vean hacia el mundo, sino hacia sus padres de las siguientes características, ¿ves? Entonces son esos hijos que vieron a sus padres sedientos o hambrientos, forasteros, enfermos o encarcelados, y no respondieron por ello. ¿Por qué ocurre esto? Porque sencillamente cuando un niño, y esto entiéndase, que inclusive a veces por mera maldad, porque son personas malas, pero a veces por incapacidad, porque cuando los padres piensan, actúan y obran por los hijos en todo momento, cuando los hijos son adultos, no saben cómo responder ante situaciones críticas. Te puedes ver a tu padre enfermo, o preso o hambriento, y ni siquiera sabes cómo prepararle un revoltillo de huevos, por así decirlo, aunque suene exagerado, una pasta, porque no tienes la capacidad de decidir. Y eso hace que seas en cierta forma un hijo, a veces más que malo, un hijo incapaz. Entonces el hijo, y esto quizás lo van a oír más los padres que los propios hijos, pero ojalá así sea, pero los hijos necesitan tener en un hogar obligaciones bien definidas. Por ejemplo, si tienen su cuarto, que yo llamo siempre un cuarto alquilado, porque cuando uno vive con sus padres, nada de esa casa, nada de ese techo le pertenece al hijo mientras sus padres vivan. Uno tiene que aspirar a tener su propio techo. Entonces ese cuarto que tú como padre le has dado a tu hijo para que crezca, tenga su privacidad que es necesaria, bueno, este es tu cuarto, tú lo vas a mantener limpio. Tú comiste en este plato, tú vas a limpiar este plato, y ojalá tengas la caridad algún día de también limpiar el mío. Me vas a colaborar a lavar la ropa, a limpiar la casa, a no ensuciar tanto, a no dejar desorden. Entonces, en la disciplina se forja el individuo. En la disciplina también hay un carácter de que el ser humano pueda llegar a formarse, a construirse como un ser humano. Dios quiere que el hijo sea siempre respetuoso con el padre. Recordemos que nosotros no dejamos de ser hijos. La caducidad de nosotros de ser hijos es cuando nuestros padres fallecen. Aunque bueno, en la eternidad siempre serán nuestros padres. En cierta forma sí, pero en esta vida es como el tema del jefe inmediato. Tú estás en una empresa y tu jefe inmediato está ahí hasta que lo despidan, se muera o renuncie. Y entonces después alguien pasa, o tú mismo podrás ser ascendido a ese cargo de jefe, o alguien pasará a ser tu nuevo jefe. En el caso de ser hijos, los únicos que pueden ser tus padres, pues son los que te dieron la vida, papá y mamá. Al morir ya nadie podrá ser padre tuyo. Insisto, en términos normales, no estoy hablando de las adopciones, no estoy hablando de los huérfanos, sino de los abandonados. Estoy hablando precisamente en términos normales. Yo, gracias a Dios, me crié con mis dos padres. Mis dos padres, gracias a Dios, también actualmente todavía viven. Pero cuando ellos les toque partir, si Dios lo dispone así, si no parto yo primero, eso ya se lo dejo a la providencia. Pero si a mí me toca vivir esa etapa que ya mis padres ambos vivieron, que mis abuelos ya todos fallecieron, ya no es que ellos dejan de ser hijos de ellos, pero en este mundo ya ellos ejercen sus roles de paternidad, y quizás aspirarán también, por supuesto, el rol de ser abuelos. Pero el rol de hijos, mientras nuestros padres estén con nosotros, tenemos que ejercerlo con respeto, porque si no, lo estamos pisoteando, si no, lo estamos maltratando. Finalmente, en estos casos que mencioné, de los que son huérfanos o abandonados o que fueron adoptados, podemos ver un ejemplo como el de Juan Pablo II, cuando fallece su madre, cuando fallece su padre. Él se acerca a María, a nuestra madre, y le dice: ahora tú serás mi madre. Y en María también podemos confortar nuestra condición de hijos y nuestra condición de servidores del amor y del respeto. Miren una imagen de nuestra Madre la Virgen, quienes son cristianos católicos, y pregúntense si a ella
a esa imagen que la representa, que no es ella, sino que la representa, o si tuviéramos una visión real de ella, si le hablaríamos con groserías, con tropiezos, si le contestáramos mal. ¿Verdad que no? Pues probablemente ese mismo trato, cuando nosotros maltratamos a nuestros padres, les contestamos mal, pues estamos tratando hacia Dios también, porque nuestros padres, insisto, son la autoridad en nuestras vidas que Dios dio a ellos para que nos educaran, nos formaran y sobre todo, lo más importante, es nos dieran a conocer esta maravillosa fe que es la fe cristiana católica. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración. Vamos a guardar silencio y vamos a acercarnos al Padre. Revisa tu corazón porque ahí puedes encontrar la palabra Padre. Todas las mañanas, todas las noches, todos los días, a cualquier hora del día se asomaba el viejo. Uno de sus hijos se había ido, pero él de terco todos los días se asomaba esperándolo. Porque sabía que iba a volver, sabía que un día como hoy iba a volver. Sabía que en el fondo nunca se había ido. Regresó muy golpeado. La vida la había tratado mal, como suele hacerlo. Todos los días se asomaba el viejo y lo criticaban. Que no lo haga, hombre, que no lo haga, que no se maltrate así. Que no se maltrate así. Pero el viejo no se maltrataba. No lo hacía por lástima ni por dolor, sino por convicción. Va a volver. El hermano mayor decía: ¿cómo es posible que lo espere así? Sí, y yo que vivo acá no me pela. Y no era verdad. El hijo mayor también quería un sentimiento que el padre no le iba a dar: la lástima. O se dejaba amar o no. Una tarde por fin en el horizonte se vio una sombra y el viejo se dio cuenta quién era y salió corriendo, cansado como estaba. Corrió, su edad no le estorbó nada. El hijo venía golpeado, sucio, amoratado. Traía todo un discurso preparado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames tu hijo, ponme a trabajar como uno de tus siervos. Y ya la hice. Su padre no lo oye, y si lo oye no lo peló como debía ser, y lo abrazó, lo abrazó. Es tan extraño que eso lo entiendan muchos que jamás recibieron un abrazo de sus padres, pero eso Dios lo hace, amigo, y supera el abrazo de cualquiera. Y cuando lo abrazaba, aunque se ensuciaba del chavo, no le importaba. Deja que Dios te abrace, porque con su abrazo te va a llenar de amor, va a echar fuera el miedo y va a limpiar un montón de faltas, porque eso es lo que hace el amor. Ese viejo terco del que te estoy hablando es al que esta noche le podemos cantar, tú y yo, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Vamos, sígueme con tu corazón. Gracias, Padre, yo sé que te he hecho llorar al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado, no te has ido de mi lado, y hoy te vengo a dar. Cántale con nosotros, fuerte. Gracias, Padre, por tu amor
Dile papá. Ánimo, abre tu boca y díselo. Papá, Padre, Abba. Dios no es un padre. Dios es el Padre. Ánimo. Tú eres su hijo, heredero. Díselo, no eres alguien extraño. Díselo. Gracias, Padre, por los pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. Y más que eso, gracias, Padre, por ti mismo y lo que eres, por ti mismo y cómo eres. Hoy te vengo a dar, duro jóvenes, conmigo. Gracias, Padre, por amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Él está cerca, déjate abrazar y díselo. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza, tu amistad, por ser un Padre leal, siempre leal. Gracias, Padre, por las buenas, por las malas, porque has estado a mi lado siempre, por tu amor de Dios, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos, dile gracias.